Hi everyone, hola a todos, nos volvemos a encontrar, ¿cómo están? En este caso les preparé una revisión de tiempos verbales, tenses. Bueno, y les voy a recomendar, si nunca estudiaron los tiempos verbales antes o si no los recuerdan, no los tienen en claro, les recomiendo mis videos anteriores en donde los describo individualmente y les va a resultar de esa forma más sencillo cuando empiecen a ver este video en donde vamos a ver todos los tiempos verbales, los más comunes, los más utilizados y vamos a dar una revisión general de sus formas y sus usos. Vamos a empezar entonces con los tenses. Lo primero que tenemos que hacer es recordar la lista de verbos, esta lista de verbos que en inglés se organiza en 3 columnas. La primera es la columna del infinitivo, la terminación en español de ar, ir, como jugar, como correr, como dormir. La segunda columna es la del pasado simple, exclusiva de este tiempo porque es el único que la utiliza. En ese caso, los verbos en español pueden terminar en aba o en ia, como jugaba o dormía, o también pueden tener terminaciones como dormí, jugué, ¿sí? Como para dar algunos ejemplos, porque en español hay muchos más. Y la tercera columna es la del participio, la que termina en español como ado, oído, jugado o dormido, por ejemplo. Esta columna exclusivamente la vamos a usar para los tiempos que se llamen perfecto. Bien, si traducimos el primer renglón de esta lista de verbos, decimos jugar, jugué o jugaba, para dar algunos ejemplos, y jugado. Y también tenemos que recordar que en inglés hay 2 tipos de verbos. Están los regulares, los que respetan la regla, y entonces se les agrega ed al final. Y también están los que no respetan esta regla de la ed para la segunda y la tercera columna, y entonces se llaman irregulares. Y como ustedes verán, tienen una forma particular en donde tenemos que saberlos previamente o tener a mano esta lista completa, por supuesto, para saber cómo se forman, ya que no siguen ninguna regla en particular. Bien. El primero de los tiempos de verbo que vamos a recordar es el presente simple. Este tiempo se usa para una acción que no cambia a lo largo del tiempo, una acción que se mantiene estable. En ese caso, tenemos que recordar que siempre que llega ese día o ese horario, se hace esta acción. Vamos a recordar los pronombres personales, he, él, she, ella, it, esto o esta. Es decir, cuando una oración empiece con alguno de estos pronombres o cuando se nombre a un chico, a una chica o a un animal u objeto, las formas van a ser estas. En el afirmativo, el verbo va a llevar la letra S al final. Para el negativo, la palabra que vamos a agregar, el verbo auxiliar, es el doesn't, que significa que no en presente. Luego el verbo en infinitivo sin agregarle nada. Para la pregunta, el does aparece adelante. No se traduce, simplemente marca el presente, luego la persona y luego el verbo en infinitivo. Si la oración empieza con alguna de estas personas, es decir, I, yo, we, nosotros, you, vos, tú, ustedes, vosotros, usted, todos esos significados tienen you. O también el plural de he, de she y de it. Ellos, ellas, estos o estas. Si la oración empieza con alguna de estas personas, entonces las formas son las siguientes. El verbo sin agregarle nada va a quedar igual que la primera columna del infinitivo, aunque yo, si bien lo escribo igual que en la primera columna, en este caso ya está en presente simple. Y el verbo no cambia. Para el negativo usamos don't y luego el verbo que queda en infinitivo y que tampoco se le agrega nada. Y en la pregunta, el verbo auxiliar, que en este caso es do, aparece adelante. Nuevamente no se traduce, pero sirve para formar el presente simple. Luego la persona y el verbo al que no se le agrega nada. Tenemos varios usos para el presente simple. El primero son las rutinas, esas acciones cotidianas como por ejemplo I eat lunch at 1 p.m. Yo como mi almuerzo a la 1 de la tarde. También tienen acciones regulares, acciones que son verdaderas generalmente, como por ejemplo the earth goes around the sun. Son acciones que no tienen que ver con la rutina de una persona en particular, pero sí que pasan todo el tiempo a mi alrededor, como que la tierra gira alrededor del sol.
Y también tenemos horarios fijos, horarios de transporte, de clases, de trabajo, entrada y salida, o también horarios como por ejemplo la cartelera del cine. The film starts at 9 p.m. La película empieza a las 9 de la noche. Estos horarios no podemos modificarlos, sino que los tenemos que respetar para poder realizar esa acción. Y por último, los verbos que describen estados de la persona, stative verbs. Estos verbos nunca se usan en tiempos continuos porque describen un estado que no cambia a lo largo del tiempo, se mantiene estable. Estos verbos expresan existencia como el verbo be, expresan posesión como el verbo have, gustos como el verbo like, también verbos que implican pensamiento como el verbo think o verbos que describen cosas o personas a través de los 5 sentidos como el verbo look. Para un análisis más profundo de este tema, les recomiendo mi video sobre presente simple. Bien, para el pasado simple, las formas son exactamente iguales para todos los pronombres personales. En este tiempo pasado simple, el verbo va a ir en la segunda columna. Recordemos que esta segunda columna, si el verbo respeta la regla, es decir, que es regular, se va a formar con ed. Y si no, tenemos que saber o tener a mano la lista de verbos para ver qué forma tienen. Para el negativo, usamos el pasado del auxiliar do, en este caso didn't, más el verbo que ya al estar did marcando el pasado simple, el verbo vuelve a la primera columna. Y en la pregunta, el did pasa delante de la pregunta, luego a la persona y el verbo que de nuevo, como aparece el did, vuelve a la primera columna. Cada vez que tengo a did, el verbo va en infinitivo. Si no tengo did, lo pongo en la segunda columna para marcar el pasado simple. Bien, los usos de este tiempo. Se va a usar siempre y cuando hablemos de una acción pasada que está terminada, finished. Quiere decir que al día de hoy no la hago más. Y siempre que dé un tiempo específico. Tengo que respetar estas características para poder usar el pasado simple. Puedo hablar, por ejemplo, de un evento en pasado, algo que ocurrió una vez. Por ejemplo, we watched a film last night, vimos una película anoche, o dar una fecha y contar lo que pasó en ese momento. También podemos hablar de una rutina en pasado, algo que yo hacía cotidianamente en pasado, pero que al día de hoy no hago más. Como por ejemplo, when I was a child, cuando era un niño o una niña, I went to primary school. Fui a la escuela primaria. Si al día de hoy ya no van a la escuela primaria, esta oración entonces es correcta para ustedes. Número 3. En este caso es una secuencia de acciones pasadas, una acción que ocurrió luego de otra y así sucesivamente. Podemos nombrar 2, 3, todas las acciones que necesitemos en el orden en que ocurrieron. Por ejemplo, número 3, yesterday he got up, ayer él se levantó. Had a shower, se dio una ducha, and drank tea, y tomó té, una después de la otra. Y también los verbos que expresan estados de la persona, que se usan en todos los tiempos simples. Acá les pongo algunos ejemplos de verbos y también recuerden que son verbos que pueden describir cosas o personas a través de los sentidos. En la número 4 les pongo ejemplos. When she was 6, cuando ella tenía 6 años, she didn't like soup. A ella no le gustaba la sopa. Did you have a pet? ¿Tenías una mascota? When you were younger, cuando eras más joven o más pequeño en edad. Bien. Siempre recordemos que para usar este tiempo la acción tiene que estar terminada y tenemos que dar fecha específica. Bueno, antes de continuar, quiero que recordemos al verbo be. El verbo be es una excepción a las reglas que desarrollamos recién sobre presente simple y pasado simple. Es decir, nosotros dijimos que al verbo en presente simple se le podía agregar s o que podía tener la misma forma que la primera columna. En el caso del verbo be, no va a respetar esas reglas, tampoco va a usar ni don't ni doesn't para negar, sino que va a tener sus propias reglas. En el afirmativo tenemos a am, que lo usamos con I, a he, she, que usan is, a we, you, they, que usan are. Y en el negativo le agregamos el not, como se ve en la pantalla, abreviándolo I'm not, isn't y aren't. Bien, también les pongo las abreviaturas del afirmativo. En el pasado simple tampoco el verbo be va a respetar las reglas. Como dijimos, en pasado simple el verbo tiene que ir en segunda columna. El verbo be va a tener dos formas en pasado simple, was y were.
Y en el negativo no va a usar didn't como los demás verbos de la lista, sino que va a tener su propia forma. I, he, she se van a usar con wasn't y we, you, they se van a usar con weren't. Acá les pongo las formas de abreviatura. Bien, entonces, no confundirse, porque es muy común que se usen estas formas para los demás verbos de la lista. Y es incorrecto. Estas formas solo pertenecen al verbo be, que es una excepción en el presente simple y en el pasado simple. Los demás verbos de la lista utilizan las formas que describimos anteriormente. Bien. Siguiente tiempo de verbo, el futuro con will future. Todos los pronombres personales van a tener la misma forma en el verbo. Eso es, en afirmativo usamos will. Esta es la abreviatura. Y el verbo que queda en primera columna. En el negativo, won't. Cuidado a la pronunciación. Won't. Y luego el verbo en primera columna. Y en la pregunta will pasa adelante. Luego la persona y el verbo en primera columna. Los usos de este tiempo se van a referir a una posibilidad en futuro. Van a describir específicamente una decisión espontánea para el número 1. Cuando estamos hablando, tomamos la decisión de lo que vamos a hacer a futuro. Por ejemplo, número 1, si suena el teléfono, yo decido atenderlo y digo, I'll answer my phone, voy a atender el teléfono. En el momento en que ocurrió, tomo la decisión de lo que voy a hacer a futuro. También puede usarse en el número 2 para una promesa, advertencia, amenaza o también para ofrecer algo, un ofrecimiento. Por ejemplo, I will always love you. Es una promesa, siempre te amaré. Una amenaza o advertencia, stop or I will kill you. Detenete, pará o te mataré. Y también ofrezco ayuda, I will help you. También se puede utilizar para una predicción, basándome en lo que pienso o en lo que creo que va a pasar. Es una suposición que se basa en mi opinión. Y entonces, en ese caso, puedo decir, número 3, I think I will watch a film tomorrow. Creo que voy a ver una película mañana. O, número 3, también puede ser, maybe or perhaps, tal vez o quizás, I won't live abroad in 10 years. No voy a vivir en el exterior en 10 años. Bien, el futuro con will suena siempre como una posibilidad a futuro. Otro de los futuros es el going to, the be going to future. Es muy importante que recuerden que tenemos que usar el verbo be para formar este tiempo, porque es muy común que se olvide y es un error. Entonces vamos a recordar las formas del verbo be que ya las describimos. I am, he, she, it is, we, you, they, are. Luego la frase going to y luego el verbo que va en primera columna. En el negativo agregamos el not al verbo be. I'm not, he, she, it isn't, we, you, they, aren't. Luego going to y el verbo en primera columna. Y en la pregunta el verbo be pasa adelante. Las personas luego del verbo be y después going to y el verbo en primera columna. Bien, los usos de este tiempo. Va a describir una intención o plan, an intention or a plan. Before speaking, antes del momento en el que yo estoy hablando, esto ya lo tengo decidido, a diferencia del will que se decidía en el momento en el que estoy hablando. Esto previamente ya está decidido, ya está planeado, y cuando es una intención puede que no tenga un día definido, como por ejemplo, número 1, I'm going to travel to Spain next year. Voy a viajar a España el año que viene. Tengo decidido viajar, pero no tengo exactamente la fecha. Si es un plan, la fecha puede estar más definida y decir we are going to fly to Brazil next Friday at 9 p.m. Vamos a volar, a viajar en avión a Brasil el próximo viernes a las 9 de la noche. Bien, también se puede usar para una predicción basada en lo que veo o en lo que oigo que está a punto de pasar. Hay algo en mi situación que a mí me indica que esto está a punto de pasar. Ya no es mi opinión, sino que cualquier persona en esa situación podría predecir, podría decir que hay algo que está a punto de pasar. Por ejemplo, si yo veo que un auto se está dirigiendo contra un árbol, puedo decir, look, that car is going to crash into that tree. Mira, ese árbol se va a estrellar contra, mira, ese auto se va a estrellar contra el árbol. Este futuro siempre suena con mayor seguridad que el futuro con will. El presente perfecto simple. Las formas de este tiempo ya
es un tiempo perfecto, así que empezamos a usar la tercera columna. Y los auxiliares para los tiempos perfectos se forman con el verbo have. En este caso have en presente, porque es presente perfecto. Tiene dos formas. He, she usan has. I, we, you, they usan have. Entre paréntesis les pongo las abreviaturas. Y el verbo, que como el tiempo es perfecto, va en la tercera columna, la del participio. Para la negación usamos hasn't o haven't, depende de las personas como se ve en la imagen, y el verbo en tercera columna. Y en la pregunta have y has aparecen adelante, siempre respetando cada uno de las personas con las que van. Y siempre el verbo, que como el tiempo es perfecto, va en la tercera columna. El tiempo que sea perfecto siempre va a llevar el verbo en tercera columna. Bien. Este tiempo de verbo se va a referir a una acción pasada, pero que está conectada al presente y que no da un tiempo específico. Es decir, yo me voy a referir a algo que ha ocurrido en algún momento en toda mi vida y voy a tomar como punto de partida toda mi vida hasta el día de hoy. Con este tiempo no queda claro si la acción continúa o no necesariamente, porque es un tiempo que abarca hasta el día de hoy. Por ejemplo, número 1, una experiencia de vida, algo que alguna vez a lo largo de toda mi vida hice o quise hacer y nunca hice. Por ejemplo, I've always liked Italy. Siempre me ha gustado Italia, but I have never been there, pero nunca he estado ahí. Fíjense que no damos tiempo específico, hablamos de algo que siempre me gustó o me ha gustado y que nunca estuve ahí. Bien, número 2, una acción que empezó a realizarse en el pasado y continuó por un periodo de tiempo hasta el día de hoy. Por ejemplo, we have lived here for 10 years now. Hemos vivido aquí durante 10 años ahora. Ahora hace 10 años. No queda claro si esta acción continúa o no, porque este tiempo solo abarca hasta el día de hoy. También podemos expresarla con since 2010, desde el año 2010. Bien, también nos podemos referir a una acción reciente. En este caso la acción está terminada, pero cerca del presente. Y no digo específicamente el tiempo en cuando se hizo la acción o cuando terminó. Doy adverbios que son un poco más ambiguos o menos específicos. Fíjense el número 3 como ejemplo. She has just woken up. Ella recién se ha despertado. No sabemos si este recién se refiere a 10 minutos o a media hora porque el tiempo no es específico. Lo que sé es que es reciente, que terminó hace poco tiempo cercano al presente. Otro ejemplo puede ser I haven't seen him lately. No lo he visto últimamente. Bien. Y por último tenemos una acción repetida. Yo cuento la cantidad de veces que una misma acción se ha realizado hasta ahora. Fíjense que siempre se toma, el punto de partida es hasta ahora, de hoy para atrás y sin dar tiempo específico. Por ejemplo, he's already called me 3 times today. Él me ha llamado, ya me ha llamado 3 veces hoy. Bien, entonces es una acción que no da tiempo específico, que empezó en el pasado y que continúa hasta el día de hoy. Bien, el pasado perfecto va a utilizar para todos los pronombres las mismas formas. Como dijimos, para un tiempo perfecto el verbo va en la tercera columna y en este caso have va en pasado, es decir, had. La persona had, así se abrevia, y el verbo en tercera columna. Para el negativo uso hadn't y el verbo en la tercera columna. Had aparece adelante en la pregunta, luego la persona y el verbo que siempre está en la tercera columna. Bien, este tiempo se corresponde con el pretérito pluscuamperfecto del español para hablar de lo que había pasado antes que otra acción en pasado. Es una acción pasada que ocurrió antes que otra acción pasada. Las cuento al revés de cómo ocurrieron. Ya no hago la secuencia como con el pasado simple en orden. En estas empiezo al revés. Empiezo contando la que pasó después y voy hacia atrás en la historia para decir lo que había pasado antes que eso.
Tenemos algunos ejemplos, fíjense cómo es común también combinarla con el pasado simple. After the phone had rung, you answered it. Después de que el teléfono había sonado, vos lo atendiste. Before she went to bed, antes de que se fue a dormir, she had brushed her teeth. Ella se había cepillado sus dientes. Fíjense cómo empiezo contando lo que ocurrió después y voy hacia atrás en la historia para contar lo que había pasado antes. Este tiempo entonces se va a referir tomando una fecha en pasado, de esa fecha en pasado hacia atrás. Todos los tiempos perfectos siempre van a tomar una fecha y van a ir hacia atrás. El presente perfecto es anterior al presente, anterior al día de hoy. Este es anterior al pasado. Nombro la fecha en pasado y de ahí hacia atrás, lo que había pasado o no antes de esa fecha en pasado. Otro tiempo perfecto es el futuro perfecto. Nuevamente el verbo en la tercera columna, como en todos los perfectos, y en este caso have tiene que ir en futuro. Por eso decimos, luego de la persona, will, have y el verbo en tercera columna. Negativo, won't. Cuidado con la pronunciación, won't. Luego have y el verbo en tercera columna. Y en la pregunta will pasa adelante. Luego la persona, have y el verbo en tercera columna. En este caso vamos a hablar de lo que habré hecho para un momento en el futuro. Es decir, una acción que va a estar terminada antes de un tiempo en el futuro. Fíjense que acá ponemos una fecha a futuro. Y de ahí voy para atrás. Y digo lo que habré hecho antes de ese momento del futuro. Ejemplos. By December, I have finished school. Para el mes de diciembre voy a haber terminado la escuela. In 5 years' time, en 5 años, she will have graduated. Ella se habrá graduado o egresado. When you arrive, cuando vos llegues, we will have done our homework. Nosotros vamos a haber terminado nuestra tarea o habremos terminado nuestra tarea. Los continuos ahora, el presente continuo. Los continuos van a llevar siempre el verbo con ing y va a estar acompañado del verbo be. Este verbo be, como estamos hablando del presente continuo, va a ir en presente. Como ya dijimos, las formas del verbo be son am, is y are. Y de nuevo tenemos las formas para cada uno. I am, he, she, it, is, we, you, they, are y el verbo acompañado con de la ing. Bien, entonces, para el negativo le ponemos el not al verbo be. I'm not, he, she, it isn't, we, you, they aren't, más el verbo con ing. En la pregunta el verbo be pasa adelante, luego las personas y luego el verbo que de nuevo va con ing, por tratarse de un tiempo continuo. Bien, este tiempo, a diferencia del presente simple, va a ser una acción que sí cambia a lo largo del tiempo, que dura por poco tiempo. Por ejemplo, número 1, una acción que está pasando ahora, an action happening now. Por ejemplo, número 1, we are studying verbs at the moment. Nosotros estamos estudiando verbos en este momento. También se puede usar para una acción temporal o estado temporal, algo que dura por poco tiempo. Yo sé que esto puede ser una excepción a una rutina, como por ejemplo, I'm not working today. Yo no estoy trabajando hoy, solo por hoy. O también puede ser que la persona no se sienta bien y entonces dice, I'm feeling ill. Me estoy sintiendo enfermo o enferma. Es un estado temporal que se va a pasar en poco tiempo. Bien. Número 3. A future arrangement, una cita o compromiso para el futuro. Es muy importante que para este uso, como estamos hablando del futuro, tenemos que aclarar en qué momento va a suceder. Por eso es que se usa para compromisos acordados, esas cosas que uno anota en una agenda para recordar el día y el horario en que se van a hacer. Las acordamos con otra persona y entonces, por ejemplo, decimos She's having a party tomorrow at 9 p.m. Ella está o va a hacer una fiesta, aunque have no quiere decir exactamente eso en inglés, mañana a las 9 de la noche. Puede ser algo placentero como una fiesta o un viaje o también puede ser, por ejemplo, ir a una entrevista de trabajo o tener que ir al médico o al dentista, ¿sí? No necesariamente algo placentero, pero sí que tenga
una fecha determinada, porque si no ponemos fecha, se puede interpretar que está pasando ahora. Bien, este uso también se puede utilizar con el going to, pero recordemos que el going to no necesariamente necesita una fecha de futuro. Con el going to yo puedo hablar de una intención sin fecha. Ahora, con el presente continuo, sí necesito la fecha, aclarar cuándo va a ocurrir la acción. Bien, número 4, annoying habits with always. Hábitos molestos. Yo hablo de algo que una persona hace todo el tiempo, por eso digo always, siempre, y que me molesta. You are always interrupting me, dice el ejemplo 4. Siempre me estás interrumpiendo. Bien. Pasado continuo. En este caso, nuevamente el verbo va con ing por tratarse de un tiempo continuo y también va a usar el verbo be, pero en este caso el verbo be va en pasado por ser pasado continuo. Vamos a recordar que was lo usamos luego de I, he, she, it y were luego de we, you, they. Y como dijimos, el verbo con ing. El negativo, como ya habíamos dicho, wasn't y weren't, y el verbo con ing. Y en la pregunta was y were pasan delante, luego la persona y luego el verbo, que siempre va con ing por ser un tiempo continuo. Este tiempo se va a usar, por ejemplo, para las acciones simultáneas, acciones que estaban pasando al mismo tiempo. We were studying while you were cooking. Nosotros estábamos estudiando mientras vos estabas cocinando. También se va a poder combinar con el pasado simple para hablar de una acción interrumpida. Por ejemplo, while I was sleeping, my phone rang. Mientras yo estaba durmiendo, mi teléfono sonó. La acción del pasado simple va a ser más corta que la del continuo, porque es la acción que interrumpe a la del pasado continuo. Esta se estaba desarrollando cuando esta otra la interrumpió. También esta oración se puede expresar usándolo de la siguiente manera. I was sleeping when my phone rang. El significado es el mismo. En la primera digo, mientras yo estaba durmiendo, mi teléfono sonó. Y en la otra digo, yo estaba durmiendo cuando mi teléfono sonó. Bien. El futuro continuo también va a usar el verbo con ing y el verbo be en futuro. Siempre usamos el verbo be en un tiempo continuo. En este caso, en futuro nos queda will be más el verbo con ing. En negativo, won't más be más el verbo con ing. Y en la pregunta will pasa adelante y luego la persona be y el verbo con ing. En este caso voy a hablar de una acción que va a estar ocurriendo para un momento del futuro. An action that will be happening at a time in the future. En este caso doy una fecha o un horario y digo para ese momento yo voy a estar haciendo tal cosa. By tomorrow at 5 a.m. I will be sleeping. También es similar al plan del going to. Bien, para mañana a las 5 de la mañana voy a estar durmiendo. En 5 años voy a estar trabajando en el exterior y cuando vos llegues vamos a estar haciendo nuestra tarea. El último de los tiempos que vamos a repasar en este video es el presente perfecto continuo. Nuevamente, al tratarse de un tiempo continuo, el verbo va a ir con ing y el verbo be en este caso va a ir en presente perfecto. Entonces tenemos que poner el verbo be en presente perfecto. Eso puede ser para he, she, it con has, para I, we, you, they con have. Y luego el verbo be en tercera columna porque está en presente perfecto. Y luego el verbo con ing. Voy a hablar de lo que he estado haciendo, ¿sí? Lo que ha estado haciendo. Bien, para el negativo usamos hasn't y haven't, dependiendo de las personas, luego been en tercera columna y luego el verbo con ing. Y en la pregunta has y have pasan adelante, luego las personas, been y el verbo con ing. Bien, este tiempo de verbo se va a usar para una acción que empezó en el pasado y que continúa en el presente. Con este tiempo de verbo queda claro que la acción continúa, no como con el presente perfecto que es solo hasta el día de hoy. Ambos empiezan en el pasado, presente perfecto simple y presente perfecto continuo. Empieza la acción en pasado, pero con el presente perfecto simple solo me refiero hasta el día de hoy. En cambio, con el presente perfecto continuo, empezó en el pasado, pasa por el presente y continúa.
Por ejemplo, puedo referirme a una acción temporal, algo que ha estado pasando pero que va a ser por poco tiempo. I have been working from home these days. Estos días he estado trabajando desde casa, pero es algo temporal y luego voy a retomar mi rutina. Número 2, an action in a period of time. También se va a poder usar el presente perfecto continuo para los periodos de tiempo, pero en este caso se va a hacer un énfasis en la duración, se marca la duración. Es importante aclarar cuánto tiempo hace que está pasando o que ha estado pasando la acción y además este periodo de tiempo queda claro que la acción continúa más allá del día de hoy. Por ejemplo, we have been living here since 2010. Hemos estado viviendo aquí desde el 2010 o for 10 years, durante 10 años, pero no abarca solo hasta el día de hoy, continúa. También otro ejemplo puede ser he's been waiting for you all morning o también all day. Fíjense cómo se hace el énfasis. Él te ha estado esperando toda la mañana o todo el día. Acá queda aún más claro que es importante resaltar el tiempo en esta acción. Puedo tener un objetivo particular, puedo decir que, que es importante que no me tenga que seguir esperando, por ejemplo, porque ya pasó mucho tiempo. Esa es la idea del periodo de tiempo con el presente perfecto continuo, resaltar la duración. Y el último uso se va a referir a una acción reciente que tiene una consecuencia en el presente. Esta acción está terminada, pero la consecuencia me afecta en el presente. Por ejemplo, she has been running. Ella ha estado corriendo. She's tired now. La consecuencia es que ahora está cansada. La acción terminó, pero la consecuencia todavía continúa. I've been painting my house. He estado pintando mi casa. I've been painting my house. My hands are dirty now. Mis manos están sucias ahora. Terminé de pintar, pero mis manos siguen sucias ahora. La consecuencia todavía continúa al día de hoy. Hay evidencia de lo que ha estado pasando porque la consecuencia se puede ver todavía al día de hoy. Bien, les propongo a continuación un challenge with tenses, un desafío con los tiempos verbales. Lo que tienen en la pantalla es una revisión de todos los tiempos que desarrollamos en este video, conjugando al verbo play en cada uno de ellos. Es el mismo verbo que cambia según los distintos tiempos verbales que desarrollamos, para el afirmativo y el negativo. Les propongo que pausen el video y que clasifiquen estos tiempos verbales, estos verbos de acuerdo al tiempo verbal. Por ejemplo, ¿en qué tiempo están plays o play? Y en su negativo doesn't o don't y play sin agregar nada. ¿Qué tiempo es? Entonces pausen el video y anoten, tomen apunte en qué tiempo de verbo están cada uno de estos tiempos. Cuando tengan la respuesta, denle play al video y entonces nos encontramos en la próxima pantalla para analizar las respuestas. Bien, acá tenemos las respuestas. Plays o play sin agregar nada y doesn't y don't sin agregar nada pertenecen al presente simple. Played con ed está en segunda columna. Me doy cuenta que está en segunda columna, la del pasado simple, porque no tiene ningún verbo que lo acompañe. Ya lo vamos a ver cuando lleguemos a los perfectos, cómo nos damos cuenta que en vez de ser played en segunda columna, como acá, también puede ser played en la tercera. Nos vamos a dar cuenta cuando lleguemos a los perfectos. En este caso, si yo veo que el verbo termina en ed y no está acompañado por ningún otro verbo auxiliar, entonces está en pasado simple, segunda columna. El negativo, didn't play, también en pasado simple. Tenemos para el futuro, will play y won't play. Este es más fácil porque el will nos ayuda a reconocerlo. El going to, también muy fácil porque es el único verbo que usa la frase going to. Am, is y are going to play. En este caso, le agregamos el not para formar el negativo. Present Perfect Simple con has y have. Y played, fíjense cómo acá de nuevo el verbo termina en ed, pero como yo les decía cuando llegamos al pasado simple, en este caso está en presente perfecto. Y yo me doy cuenta que está en tercera columna porque no solo tengo a played con ed, sino que tengo acompañado a played por has y por have. Así me doy cuenta que por más que termine en ed, es la tercera columna.
Para el perfecto, pasado perfecto, had played y hadn't played. Nuevamente aparece played con ed, pero al estar acompañado de had yo sé que esta es la tercera columna y por el had sé que este es el pasado perfecto. El futuro perfecto, will have y el verbo played, won't have y el verbo played. Nuevamente, tercera columna para los que se llaman perfecto y siempre usando a have en presente, en pasado y a have en futuro para formar el presente, el pasado y el futuro perfecto. Los continuos son los que llevan al verbo be y al verbo terminado con ing. Ya esta ing nos hace dar cuenta que estamos en presencia de un tiempo continuo. Y lo que nos determina si es presente continuo es el verbo be en presente. Si es pasado continuo, el verbo be en pasado, was y were. Y el futuro continuo tiene el verbo will acompañando a be. Entonces sabemos que esto es futuro continuo. Lo mismo en negativo, won't be con la ing. Y por último, y ya estamos llegando al final del video, presente perfecto continuo con has y have been, el verbo be de nuevo, pero ahora en presente perfecto, y acompañado por el verbo play con ing. Entre paréntesis les pongo las formas que se agregan para el negativo. Bien, ¿cómo les fue? ¿Pudieron saber cuál de todos estos verbos estaba en presente simple o en pasado simple o en presente continuo? ¿Se dieron cuenta cuáles eran las formas? Bueno, pueden volver a ver el video cuantas veces sea necesario y les va a venir muy bien este video para tener un resumen de los tiempos verbales. Yo me voy a ir despidiendo, espero que les sirva el video, que lo tengan para cuando lo necesiten, estudiar, repasar, entender los tiempos verbales, poder compararlos, los simples, los perfectos, los continuos y que este video les sirva para todo lo que ustedes necesiten. Yo me despido hasta la próxima en un nuevo video para mi canal de Teacher Zule. Bye for now!